Enfoque de litiasis renal, Facultad de Medicina, Universidad Antonio Nariño. La litiasis renal o los cálculos renales es una enfermedad muy dolorosa y muy común. Un cálculo se puede formar por la cristalización de varios factores litogénicos en las vías urinarias superiores, desplazarse de los uréteres y causar un cólico renal. Los pacientes describen esto como el peor dolor que han sentido en su vida. Hay varios tipos de cálculos y lo cual es importante determinar para así mismo enfocar su diagnóstico y tratamiento. Están los de oxalato de calcio con un 75%, los de fosfato de calcio con un 15%, los de ácido úrico con un 8%, los de struvita con 1% y los de cisteína con menos del 1%. Y estos cálculos pueden ser la mezcla de varios ácidos, por ejemplo, el oxalato de calcio y el fosfato de calcio. Clínica de la litiasis renal. Clínica de la litiasis renal. En individuos que presenten cálculos renales se puede manifestar de dos maneras. La primera puede ser como un cólico renal o la segunda como una hematuria macroscópica indolora. Cólico renal. Cólico renal. El cólico renal varía según su intensidad si éste se desplaza hacia uretra. La primera molestia se va a generar de forma súbita en el flanco afectado. Este también puede ir acompañado de náuseas y vómito. Este se puede irradiar dependiendo de su ubicación. Si el cálculo se encuentra en la porción inferior, este se puede irradiar hacia la parte anterior y en el caso de los varones en el testículo ipsilateral y en las mujeres en el labio mayor ipsilateral. Anamnesis. Siga. Buenas tardes, señora Rosa. Hola, buenas tardes. Mucho doctor. gusto. Mucho gusto. Siga. Gracias. ¿Por qué vino el día de hoy? Doctor, lo que pasa es que últimamente he tenido mucho dolor en el estómago, en la espalda y cuando voy a hacer chichi me duele mucho. Ok, ¿ese dolor hace cuánto lo tiene? Lo tengo hace como una semana. ¿Dónde le duele? Me duele todo esto, me duele acá, Ok, de 1 a 10, ¿cuánto le duele? a veces 10, eso es terrible. Ok, ¿usted ese dolor lo siente como si le pegaran, como si fuera ardor, como si fueran chuzadas? Todo, me duele de todas esas formas. Muy bien. ¿Usted siente que ese dolor se le va hacia algún lado? Por ejemplo, se le va hacia la parte superior de la espalda, hacia el pecho, hacia las piernas, hacia los genitales tal vez. Hacia los genitales. ¿Y le duele mucho allí? Sí, mucho. Muy bien. ¿Usted ha tomado algo para aliviar ese dolor? Sí, pues cuando lo tengo así muy duro he tomado hasta nada más y nada más. Pero no me mejora. ¿Cuántas pastillas? 2 he tomado. Ok. ¿Y ha tomado, digamos, algunas posturas que le alivien el dolor? Como estar No, sentada, doctor, eso con nada. De todas posiciones como me duele. incluso acostada. Sí. Bien. Ahora, en cuanto a la orina, ¿usted ha notado cambios en la orina? Sí, doctor, es que yo voy al baño y quiero hacer chichi y no puedo hacer todo lo que quiero hacer si no hago poquito. Ok. ¿Y cuántas veces ha ido al baño estas últimas veces? Muchas, pues muchas veces. Más o menos, ¿cuántas veces? Yo creo que por ahí unas 8 o 9 veces al día. Ok. Y además de esto, ¿usted ha notado cambios en la coloración de la orina? Sí, doctor, eso sí, harto. He visto que está como oscura. Ok, como tipo Coca-Cola tal vez. Más o menos. ¿Y siempre ha sido negra? No, es como a veces roja. Roja, como Sí. si acabara de comer, por ejemplo, remolacha. Sí, doctor. Ok. ¿Ha notado que la orina le huela como más feo, más tal vez dulce? No, eso sí no. Ok. ¿Ha notado que tenga secreciones, digamos No, pus, no señor. flujo? No. Ok. Em, bien, entonces vamos a proceder al examen físico. Bien. Examen físico. La palpación abdominal superficial tiene que ser suave y sostenida, palpando con las puntas digitales puntos dolorosos que puedan dar indicios de enfermedad renal. Se detecta resistencia muscular. La presión no debe pasar 1 centímetro. La palpación bimanual tiene que ser con el pulpejo de los dedos en contacto con el abdomen del paciente, donde se va a inspeccionar primero la tensión abdominal,
sensibilidad, espesor de la pared, abovedamientos, soluciones de continuidad y puntos dolorosos que presente el paciente. Los puntos dolorosos en este caso es el punto ureteral superior, punto ureteral medio y punto ureteral inferior. Se realizará la maniobra de Guyon, donde el paciente está en decúbito dorsal y el médico del mismo lado del riñón a explorar. Se coloca una mano en la región lumbar, mientras que la mano opuesta se coloca en la región anterior paralela a la línea media. Se palpa con la yema de los dedos con la mano posterior intentando acercar el riñón hacia la mano activa. La puñopercusión se realiza con la mano cerrada o con el borde cubital, normalmente es indolora. La presencia del dolor sugiere pielonefritis, litiasis urinaria o tumor renal. Diagnóstico. Diagnóstico de litiasis renal. El diagnóstico de la litiasis renal se va a realizar mediante análisis de orina, análisis sanguíneos y estudios radiológicos. En el análisis de orina es muy importante tres aspectos, son muy importantes: el pH, la sedimentación y el estudio bacteriológico. El pH nos puede dar indicios acerca de qué cristal se está formando o qué cristal se formó. En orinas ácidas se presentan cristales de ácido úrico y diuratos. En orinas levemente ácidas se presentan cristales de oxalato de calcio y en orinas alcalinas se presentan cristales de fosfatos y de carbonatos. En cuanto a la sedimentación, es muy importante evaluar dos aspectos: si se presenta hematuria o si se presenta piuria. La hematuria se puede presentar micro o macroscópicamente, donde la microscópica se presenta en la mayoría de casos en pacientes asintomáticos. La piuria es pus en la orina, en donde se va a encontrar en pacientes con infecciones concomitantes. El estudio bacteriológico en este caso es muy importante, ya que nos puede dar indicios de las mismas infecciones concomitantes. Son muy importantes para determinar el cuadro clínico del paciente y el pronóstico del mismo. En cuanto a los análisis sanguíneos, vamos a buscar parámetros que nos den indicios de infecciones concomitantes, donde se evalúa el recuento leucocitario, cómo está la función renal y los parámetros de sepsis como la proteína C reactiva. La proteína C reactiva es una proteína que se sintetiza en el hígado en respuesta a procesos inflamatorios o infecciosos. En cuanto a los estudios radiológicos, tenemos la radiografía directa de abdomen, que tiene una sensibilidad del 54%, la ecografía abdominal con una sensibilidad del 84% y el TAC abdominopélvico sin contraste, que es el gold estándar para diagnosticar litiasis renal. En esta última nos vamos a enfocar para el diagnóstico. UroTac. El UroTac puede realizarse con una combinación de imágenes sin contraste en un principio y luego con contraste. Con contraste en una fase nefrográfica y en una fase excretora. El TAC sin contraste se usa de forma rutinaria para evaluar la hidronefrosis y la presencia de cálculos. Las imágenes en fase nefrográfica junto con imágenes sin contraste nos identifican masas renales y las imágenes en fase excretora se usa para valorar el urotelio. Bueno, en la primera imagen a mano izquierda podemos presentar cálculos o piedras en el interior de los riñones. En este UroTac muestra una fase tardía con eliminación de medio de contraste en la vía urinaria alta. En la segunda imagen podemos observar una microlitiasis de aproximadamente 2 milímetros de diámetro impactadas en el uréter intramural distal izquierdo con presencia de edema en las paredes y retraso en la eliminación del riñón izquierdo. Tratamiento. Tratamiento del paciente formador de litiasis renal. 1. Hay que mantener alta ingesta de líquidos, principalmente de 2.5 a 3 litros diarios. 2. Es importante el consumo de frutas y verduras ricas en fibra. Vamos a tener que el citrato, que es un inhibidor de la cristalización del oxalato y el fosfatos cálcicos, se encuentra principalmente en frutas y jugos cítricos, y su excreción urinaria se va a aumentar al mantener una dieta adecuada en potasio, que además reduce la excreción urinaria del calcio. Y es importante controlar la ingesta proteica y de carbohidratos.
Es importante también disminuir la ingesta de sal. Entre estas debe ser reducida al menos unos 100.000 equivalentes, lo que corresponde a unos 5 gramos de sal por día. Vamos a encontrar una serie de recomendaciones farmacológicas, entre estas la ingesta de vitamina C, la ingesta de magnesio y la ingesta de ácido fólico. Manejo del dolor. Los antiinflamatorios no esteroides, principalmente endovenosos, son los más efectivos en el tratamiento del cólico renal, incluso comparado con opioides. Posterior al cuadro agudo, el uso de los AINES intravenosos o por vía oral asociados al paracetamol alternado es una excelente opción cuando se decide un tratamiento expulsivo ambulatorio. El uso de alfa-bloqueadores, principalmente la tansulosina de 0.4 miligramos al día, puede reducir el dolor, especialmente en litiasis de mayor tamaño. Hay que tener en cuenta que estos fármacos deben de evitarse en pacientes con insuficiencia renal, intolerancia o antecedentes de hemorragia digestiva alta y ser prudentes en pacientes con antecedentes cardiovasculares. Tratamiento de litiasis ureterales. Una vez diagnosticado y tratado el cólico renal, se debe evaluar si se realizará un tratamiento expulsivo o se debe intervenir para extraer la litiasis. En el 90% de los casos, las litiasis menores a 4 milímetros son expulsadas espontáneamente en 40 días. Los cálculos entre 4 milímetros y 10 milímetros pueden ser expulsados espontáneamente, pero el paciente debe tener claro que esa posibilidad baja a medida que nos acercamos a los 10 milímetros. La terapia expulsiva debe incluir antiespasmódicos y se recomienda el uso de alfa-bloqueadores, principalmente la tansulosina, y este tratamiento va a ser recomendable especialmente en pacientes con litiasis ureterales distales. La litotripsia extracorpórea por ondas de choque es un procedimiento poco invasivo en el cual se busca disolver el litio en cualquier parte de las vías urinarias. Para ello se utilizan ondas de choque que atraviesan todas las estructuras anatómicas hasta llegar al sitio donde está alojado el cálculo. Estas ondas se encargan de disolver el litio que se va a expulsar mediante la orina. Es realizado por especialistas. Signos de alarma. Se remite al especialista, primero, cuando la litiasis sea mayor a 10 milímetros. Segundo, cuando haya un dolor incontrolado o un fracaso a la terapia expulsiva. Tercero, una obstrucción significativa. Se va a remitir a urgencias cuando se vaya a presentar los siguientes síntomas: fiebre, dolor intratable o con vómito, un estatus cólico, oliguanuria, obstrucción post-trasplante y embarazo. Diagnóstico diferencial. Tenemos las renales, donde está la pielonefritis aguda, la cual va a cursar con un cuadro de fiebre, antecedentes de síndrome miccional. También está la embolia infarto renal, la cual va a cursar con antecedentes de fibrilación auricular y también va a ser en mayores de 60 años. Tenemos los genitales, donde está torsión del cordón espermático, torsión del ovario, embarazo extrauterino, salpingitis, endometriosis, ruptura folicular y quistes de ovario funcionales. En digestivas tenemos la apendicitis aguda, diverticulitis, colecistitis, pancreatitis aguda, síndrome de intestino irritable, isquemia mesentérica aguda. En vasculares tenemos la disección o rotura de aorta abdominal, que va a cursar con un dolor muy intenso, ausencia de pulsos inguinales, el velamiento de la sombra del psoas en la radiografía. En traumatológicos tenemos las lumbalgias y dolores costovertebrales. Y en otras tenemos al herpes zóster. Muchas gracias por su atención.